Well, thank you for joining us. Welcome to the May 2023 RFG session. Gracias por unirse a la sesión de mayo de 2023 del Grupo Regional del Enfoque de la OMM para las Américas. We're going to start today with a brief overview of the synoptic situation, and then we're going to move into the climate indices presentation. And then we also have a lot to talk about. There's a lot of different phenomena going on at the moment all over the Americas. Entonces vamos a comenzar con un pequeño resumen del clima, un weather briefing. Luego vamos a hablar rápidamente de los índices climáticos y el estado actual, y luego pasaremos a ver con Bernie varios aspectos de diferentes fenómenos que están ocurriendo en las Américas en este momento. All right, so let's start with the South Hemisphere. I'm looking right now at the water vapor imagery. I'm looking at the upper level water vapor. Vamos a comenzar con el hemisferio sur y estamos viendo la imagen de vapor de agua de nivel alto. And some of the features that catch my eye, I can see there is this very large trough entering the southern cone. Tenemos una vaguada bastante amplia ingresando en el cono sur. Associated with this trough, we have an upper jet. We can tell because we have the transverse banding. Al norte de esta vaguada tenemos un chorro de altura y lo podemos ver por estas bandas transversales en la nubosidad alta. Then if we go to the east, we have another trough that is exiting into the Atlantic, and you can see the reflection. The trough is all this system, and you can see there's several axes, one here and another here of the main trough, and this associates with a feature that is already out over open waters of the Atlantic. Y al este también vemos otra vaguada. Bueno, tenemos una vaguada amplia con dos ejes principales. Uno está al oeste a través de Uruguay hacia la región de Corrientes, y el otro ya está muy fuera en el Atlántico y se asocia a un sistema que está principalmente fuera de la costa. So let me take out the, I'm going to use the slider. Vamos a usar el slider. And you can see looking at the geocolor, you can see the different features at lower levels. If you look at the water vapor only, we're only seeing the distribution of moisture in the mid to upper troposphere and the higher clouds. But once we use the geocolor, we can see the low level features as well. Entonces, primero estaba mirando este producto de vapor de agua, donde vemos el contenido de vapor de agua de la troposfera media y alta, pero si después muestro el geocolor, podemos ver las estructuras de la nubosidad baja. So we can see that there's a lot of clouds moving into Chile at the moment with this system, while the system over the Atlantic doesn't have a lot of clouds. So the moisture is limited over Uruguay, Southern Brazil, and Eastern Argentina. Entonces, viendo ahora las diferentes nubosidades que podemos ver con el geocolor, el sistema que está ingresando hacia Chile viene cargado con bastante humedad. Podemos ver que hay bastante nubosidad en diferentes niveles por la estructura, mientras el que está en el Atlántico tiene mucho menos nubosidad. Tenemos más aire seco presente. Since we're talking a little bit about moisture, what we're going to do is look briefly at the precipitable water and looking at the mimic precipitable water. And let me zoom in. Como estamos hablando de humedad, vamos a hablar del producto de agua precipitable, del mimic. And here we have the scale on the right on millimeters and inches, and we can see that this system off the coast of Chile is coming with a lot of moisture associated with it. This is an atmospheric river, or also called subtropical moist plumes. And he has yellow sonnet, so it has more than 40 millimeters, which is a lot for that region, ¿no? Y el sistema que está viniendo desde el oeste viene con esta pluma de humedad bastante larga. Esto es un río atmosférico, o también conocido como pluma de humedad subtropical, y tiene valores de agua precipitable hasta de 40 milímetros, que es bastante para la zona, ¿no? This is moving towards southern Chile, so given the current evolution, I don't see anything
moving northward into central portions of Chile, but this part of southern Chile is very likely going to get some heavy precipitation out of this. ¿No? Eso está principalmente dirigido hacia el sur de Chile, a la parte austral. Yo en estos momentos, viendo la evolución, no veo nada que lo empuje hacia el centro, pero esta zona del sur de Chile debería tener bastante precipitación con esto. Jorge Chira has his hand raised. I don't know if that's from before or a new one, so. Okay. Adelante, Jorge. Sí, José. Bueno, también para agradecerte por el apoyo que diste para revisión de mi material por tu compañera. Ese sistema nuevo que está viniendo por Chile, ¿cómo alteraría o cómo se modificaría la estructura del anticiclón, ¿no? El flujo de los vientos alisios, de los que un poco determinan un poco el tiempo costero aquí en Perú? ¿Cómo se modificaría el anticiclón con esa llegada de ese sistema? ¿Puedes comentar un poco de eso? Sí, por supuesto. Okay, so I'm going to translate first to English. So Jorge was saying, was wondering how was this system coming into the coast of Chile would affect the high pressure system or anticyclone that is semi-permanent in front of the coast of central northern Chile and Peru, because this anticyclone modulates the weather along the entire Chilean and Peruvian coast and is very important this time of the year. A ver, bueno, estos sistemas, Jorge, que ingresan en esta época del año hacia el sur de Chile son bastante comunes. En estos momentos, te muestro rápidamente el agua precipitable, la anomalía de agua precipitable, y efectivamente es este producto de anomalía está mostrando valores bien altos, incluso cerca de 200 milímetros. Así que es un sistema bastante cargado de humedad, es más húmedo de lo normal, pero está dirigiéndose más al sur. Entonces, tendría que ver qué están haciendo los modelos con la evolución, porque generalmente lo que hace esto es pasa por debajo del anticiclón y resurge al este. Entonces, no he visto exactamente qué es lo que están haciendo los, cómo influenciaría esto el anticiclón acá al norte, ¿no? Entonces, ahorita no tengo una respuesta, pero podemos dar una miradita rápidamente después de la sesión a ver qué es lo que podría pasar. Yo lo veo muy al sur, ¿no? Viéndolo tan al sur, no me esperaría un impacto tan fuerte para Perú y Bolivia, por ejemplo, ¿no? Generalmente cuando están un poco más al norte o se amplifican al este de los Andes, ahí es que nosotros tenemos un impacto fuerte en Perú y Bolivia. So I was just saying, telling to Jorge that it would be better to look at what different models, model guidance is doing with this. I see this system very far south. It's coming with a lot of precipitable water, so it's very moist, unusually moist. You can see values that are close to 200% of normal, but I see it really far south. For us to get something, some kind of direct or indirect impact in Peru and this part of the continent, usually the system needs to be a little bit further north and amplify once it goes east of the Andes. I would need to look at model guidance to say exactly what might happen, but just looking at the trajectory towards the south, I don't see anything too significant in terms of direct impacts to the Peruvian coast. Okay, and also Angelica from Chile has her hand raised. Hola, ¿cómo están a todos? Espero que estén muy bien. Yo tengo una duda sobre la zona sur austral del país. Lamentablemente en estas condiciones de otoño que estamos enfrentando en la zona centro y centro-sur, estamos con temperaturas muy altas, principalmente en el sector de los valles longitudinales que van pasando sobre los 28 e incluso llegando a los 33 grados Celsius. Una temperatura bastante alta y anómala para la fecha en estas ocasiones. Entonces, me gustaría saber si estas temperaturas van a disminuir en algún momento con respecto a lo que dicen los modelos meteorológicos y si va a haber precipitaciones, porque aquí están todos esperando las lluvias con temperaturas que es súper difícil. En este momento hay una dorsal en altura, vientos del este que nos están dificultando las precipitaciones en el sector. Entonces quisiera saber qué indican los modelos, las precipitaciones en estos momentos, o qué pueden decir, alguna información si se esperan lluvias por último a
próxima semana o el periodo que viene. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Angélica, por compartir, y voy a traducir rápidamente lo que dijiste. So, Angélica from Chile is saying that they are in the fall, but they are worried because the temperatures in Chile are very high for this time of the year. They haven't even values above 28 Celsius, which is extremely unusual at this time. And they are not getting as much rain as they would for this time of the year. So they are very worried, and they would like to know what is the perspective for rainfall for the next weeks for southern Chile. So, Verde, I think to answer about the perspective for rain, we would need to look at medium range model guidance. Should we maybe try to find a little bit of time to do that at the end of the session? Yes, why don't we do that? And I'm not sure if even what you say on the climate indices would help. So why don't we go through that as well too, okay? Yeah, I think we would better do that. Okay. Ya, Angélica, entonces vamos a regresar a tu pregunta, porque tu pregunta está más en el ámbito del pronóstico de mediano rango, que no lo estamos viendo con tanto detalle. Vamos a hablar un poquito del pronóstico de las siguientes semanas de manera general. Así que, ¿qué tal si lo vemos después de las presentaciones de los índices climáticos? Ya, sí, por supuesto. Gracias. Ya, excelente. Apuntémonos para después. All right. Yeah, and Go ahead. Deanna from Argentina mentioned, can you explain the product more? I think you were talking about the mimic, and that's real similar to the TPW, correct? Yeah. Yeah. It's integrated water vapor. Yeah. The entire column. So Deanna, that's the, or if you want to just say it's Yeah, it's total precipitable water. So it's the integration of water vapor in the entire column, and most of this is produced from polar orbiting satellites from microwave retrievals of moisture profiles, right? yes, and I'm not really, I don't remember all the details of how this is different from the one we normally look at. Do you remember? I don't know the details. That's something to write, to look into. Yeah, okay. Something that I really like from this product, I mean, it is very similar. There are some differences, but it's kind of similar. Something that I like is that it's almost seamless. I need to read a little bit more about how they interpolate and fill in the gaps, but there are very little interruptions, so it's very consistent. That's something that I enjoy from using this one. Yeah. Okay. Bueno, Diana, tenemos que revisar un poquito más cuáles son las diferencias principales entre el producto alterno que usamos de agua precipitable. De las diferencias gráficas que he visto no son tan marcadas. Algo que me gusta de este producto es que es bastante, tiene muy pocas interrupciones. Tengo que leer un poco más sobre interpolación, cómo hacen para llenar los vacíos de datos, pero es un producto que es muy confiable en términos de disponibilidad y de cobertura. Entonces, por eso me gusta verlo bastante. Y veo que ayuda bastante con el pronóstico de lluvias. Okay, yeah. And Camilo had a comment, I think that you already touched on, that Jorge had asked about. And Yeah. then Sí. there was a comment from Regina. Regina, sí. I'm going to address Camilo's first, and then we can talk about Regina's. So Camilo estaba, hola Camilo de Chile estaba comentando que se está formando una baja segregada frente a las costas del norte de Chile y sur de Perú. Voy a ir al slider mientras hablamos de esto. Y sí, efectivamente, acá en el producto de vapor de agua se ve, voy a colocar el producto del ERMAS, a ver si se puede ver un poquito mejor. So Camilo was mentioning that there is a cut-off flow of the coast of northern Chile and southern Peru. And I'm looking at the ERMAS RGB product to see how this looks. Y sí, Camilo, ha habido una nevadas importantes en Perú el día de ayer con este sistema. Pues acá se puede ver el patrón de vaguada bastante bien estructurado. Claro que hay mucho aire claro, con poca nubosidad al oeste, ¿no? Y tenemos aire seco, pero podemos ver, si prestamos atención al flujo de altura, podemos ver que tenemos esta configuración, ¿no? Y tenemos bastantes bandas transversales aquí sobre sur de Perú y norte de Chile, que indica la presencia también de un chorro del noroeste.
y aquí también tenemos vientos del noroeste. Entonces, hemos tenido un proceso de jets acoplados con una vaguada de altura de inclinación negativa. Eso significa que la vaguada de altura ha estado inclinada con el lado cálido más bien hacia el este. Y esto ha ayudado a que haya nevadas muy significativas en esta región del sur de Perú, de Cusco, Apurímac, toda esta parte del centro-sur de Perú el día de ayer. Y vemos que esto va a estar persistente y evolucionando durante los siguientes días, ¿no? Así que hay que estar atentos a toda esta zona del centro-sur de Perú, Bolivia y norte de Chile. So touching on Camilo's comment, we can talk about Regina's in a little bit. Touching about Camilo's comment, he was mentioning that there is a cutoff low trying to form off the coast of northern Chile and southern Peru. Right now it looks weak, but I was commenting that this system, there's a broad trough associated with it right now, and it's been there for a couple of days. And yesterday there was a significant snowfall event in southern Peru with this. There was, you can see that there are a couple jets in the divergent side. So we have transversal banding in the north and another jet here, and an upper trough feature that crossed negatively tilted trough across southern Peru yesterday and was involved, among other things, on producing widespread snowfall in this part of Cusco, mostly Cusco in southern Peru yesterday. So significant event going on right now. Okay. Let's talk about Regina's comment. So she's saying, hi, Bernie and Jose and everyone. I'm pleased to warn that the DSAT tool has new features. Oh, great. The wind field, wind in motion included at the main levels of the atmosphere from the analysis of the Brazilian global atmospheric model generated by the CPTEC INPE model division. The latest forecast cycle of this model will always be displayed in conjunction with satellite products. It is amazing as it allows a more complete understanding of the synoptic Great, this is great to hear, Regina. Let's look at this very quickly, if you guys are okay with this. I think that's super useful as well. Having the wind, the flow overlaid to satellite imagery, I think really helps to speed up the understanding of what's going on. Yeah, and I forwarded the link. I mean, I forwarded the comment, so it has the link in it. Ok, excelente. Entonces, Bernie también ha mandado el enlace por el chat para que puedan acceder al DSAT de CPTEC, que es parecido al slider de CIRA, ¿no? Los productos además son bastante parecidos. Y Regina estaba comentando de que acaban de incorporar datos de vientos de modelo para sobreponerlos. Well, let's look at the 250 winds. That is really nice. Yeah. Excelente, gracias. Gracias por este dato, Regina. Entonces, pueden ver el producto DSAT de CPT, que es como el CIRA Slider, bastante parecido. Ahora tiene los vientos, ¿no? Y acá podemos ver, he puesto el viento de 250 hectopascales. Podemos ver esta vaguada amplia. Ese es lo que estaba hablando Camilo, frente al norte de Chile, sur de Perú. Y asociadas a esta vaguada hay varias ondas cortas, ¿no? Que hay una vaguada de onda corta que se puede ver claramente en el campo de viento y podemos ver en el fondo cómo tenemos bastante nubosidad fluja abajo de esta vaguada, ¿no? Y también podemos ver la vaguada que está en el Atlántico asociada a este sistema que está fuera de la costa del sur de Brasil. So this is great. What Regina put it on the DSAT, so you can see how the flow helps to interpret satellite data. We can see the 250 flow overlaid over the, I have the nighttime microphysics, oh no, the dust product. I have the dust product. Let me put something else. I'll go back to the air mass. Okay, so we have the 250 flow overlaid over the air mass product, and you can see what Camilo was mentioning, this broad trough off the coast of northern Chile with some short waves. There's a short wave in southern Peru right now, and you can see these clouds ahead of the wave. We can see the other trough off the coast of southern Brazil with the system. So pretty neat, pretty useful. All right, any more comments before we continue? ¿Hay más comentarios antes de continuar?
No? Keep going, Melanie. Yes, looks good. Looks okay. So since I'm using the DSAT, why don't we continue looking at this? And let's look at what's going on in the northern hemisphere. Como estamos usando el DSAT, vamos a ver qué está sucediendo en el hemisferio norte. So let's start with Mexico. Well, probably I should zoom out just a tad. Let's zoom out just a tad. Okay, so let's start with Mexico. In Mexico, we can see that we have westerly flow. This has been very prevalent over the last several days. Dry air mass on the mid to upper troposphere, we can see a lot of oranges, and we can start seeing greens once we get here to the Gulf of Mexico. So the deep layer moisture, it's clustered mostly to the Gulf of Mexico. Entonces, comenzando con México, vemos que tenemos flujo del oeste. Eso ha estado así durante varios días, ingresando aire seco en niveles medios altos. Se puede ver por la coloración bastante naranja, ¿no? Y más bien tenemos humedad en capa profunda en la zona ya del Golfo de México. Y ahí tenemos bastante convección en Texas y hay un sistema en el oeste del Golfo. Then, once we move eastward, we can see that we have an upper trough across Central America, and there's more upper level moisture at this time, but you still need to be careful when you're looking at the air mass, because this is suggesting qualitatively the moisture contained in mid to upper troposphere, but precipitable water might be the best way to go if you want to assess moisture. And yeah, just looking at this, we can see that in Central America, the amount of precipitable water available is still very low, right? So most of this moisture is very likely, the greens and blues are very likely located in the mid to upper troposphere. ¿No? Entonces, mencionaba que ya yéndonos a Centroamérica, vemos una vaguada de altura, ¿no? Acá vemos la vaguada que está sobre El Salvador, Honduras, y vemos que hay coloración verde, ¿no? La coloración verde indica que tenemos, cualitativamente, que tenemos mayor contenido de humedad en la troposfera media y alta, ¿no? Pero no podemos ver qué hay por debajo, ¿no? Porque estamos viendo principalmente vapor de agua medio y alto. Entonces, siempre es bueno ver el agua precipitable, ¿no? Para evaluar el contenido de la columna. Y acá podemos ver que sobre Centroamérica, al menos en la parte continental, continuamos con valores muy bajos de agua precipitable. Fíjense en la escala, estamos con valores de 20 a 30 milímetros, que es muy por debajo. Right? Okay, however, to the east of Central America, we can see that finally we're starting to get values about 50 millimeters in the Southern Caribbean, which is much needed. It's been very dry there. And this is associated with, we have an easterly wave that it's entering, very ill-defined easterly wave entering Central America right now. And this is a tropical wave that is propagating across western and northwest Colombia right now. So this might provide a little bit of relief in coming days in terms of rainfall. Ahora, Centroamérica continúa bastante seco en general, especialmente para esta época del año. Pero podemos ver en el producto de agua precipitable que tenemos por fin cantidades mayores a 50 milímetros en el sur del Caribe. Acá las podemos ver. Y esto se asocia, primero tenemos una pequeña onda del este muy sutil que está entrando en el este de Centroamérica, y estos valores más altos se asocian a una onda tropical, la primera onda tropical bien robusta que está cruzando el norte noroeste y oeste de Colombia en estos momentos. So let's go back to the slider for a second. And I'm gonna hide the air mass, hide the water vapor, show the geocolor. Actually, let me do something. I'm gonna add just a 10.3. Entonces ahora vamos regresando al slider. Estamos hablando brevemente de que Centroamérica está bastante seco, pero viene una pluma húmeda, ¿no? Asociada a una onda tropical que está en el oeste de Colombia en este momento. Y acá lo que tengo es el producto geocolor, y lo que tengo encima es el canal de 10.3 micrómetros. Y podemos ver que tenemos bastante convección profunda asociada a esta onda tropical y a esta pluma húmeda de 50 a 60 milímetros que se está propagando por el noroeste de Colombia. So
since we're speaking about the tropical wave, the first robust tropical wave of the season, I decided to go back into the, I'm going to stop this for a second because I'm having trouble with the animation. So I decided to go into the geocolor and overlay the 10.3 micrometer channel. So I have the geocolor there and the 10.3 micrometer channel on top. And what I can see is, what we can see is that we have a lot of deep convection associated with this tropical wave in this moisture pool of 50 to 60 millimeters that is right now over Western Colombia and east of Panama. So this is going to provide a little bit of relief to the drought that is developing in Central America in coming days. All right. And then to wrap up what's going on in the north, let me go back to the DSAT. And in the north of the Bahamas, we continue having this persistent upper trough pattern. We can see it right now, and we have oranges associated with it. So there's a lot of dry air in the upper troposphere or limited moisture. It's still a transition or spring pattern for the east coast of the US and north of the Bahamas. So cooler than average and windier than average. And you can see two boundaries. This is the reflection of a front to the north. And there is, in the base of this upper trough, we're expecting frontogenesis later today. So more fronts and windy conditions for the Bahamas. Y ya regresando para terminar con el TSAT, podemos ver este patrón de vaguada persistente al este de Estados Unidos, al norte de las Bahamas. Así que este patrón fresco de primavera, ventoso, con bastantes frentes y vientos fuertes, va a continuar unos días más, ¿no? Acá podemos ver el reflejo del frente que está al norte y acá hay una región frontogenética donde se está formando un frente más tarde el día de hoy, nuevamente en el centro de las Bahamas. Julio, adelante, si tienes algún comentario o pregunta. Buenos días para todos. Más por siempre estos webinars muy interesantes. Estabas hablando recientemente de una onda tropical o una onda sobre Colombia. Es decir, hasta el momento no hemos tenido una onda que salga desde África con las características. Cuando te refieres a la onda, ¿te refieres a la baja de Colombia o simplemente porque es una hondonada? Me gustaría la aclaración. Sí, no, nosotros le hemos estado haciendo seguimiento a esta onda y le hemos visto salir de África. Es la primera onda que tenemos analizada. Déjame ver si la podemos mostrar aquí a ver si se ve un poquito mejor en el flujo del DSAT. Vamos a ver. Sí, nosotros le hemos estado haciendo seguimiento ya hace varios días y salió una perturbación de esta zona del oeste de África, se propagó en el Atlántico, produjo bastante lluvia en Guyana Francesa, Surinam y Guyana, y ahora ahorita está cerca a la baja de Panamá, entonces es difícil identificar la rotación de manera discreta, porque está embebida en un patrón. Hay varias cosas pasando. Tenemos la baja de Panamá, que es, como saben, un sistema semipermanente de la zona, pero además tenemos una vaguada de altura, la base de una vaguada de altura que también ondula el flujo. Entonces, nosotros estamos viendo muchas perturbaciones que están en fase al mismo tiempo. Entonces, es difícil de ver la onda propagarse como las que se ven más tarde en la temporada. No sé si me expliqué. Sí, correcto, porque lo que pasa aquí en la República Dominicana, nosotros esperamos ya al principio, mediados de mayo, como estamos, las ondas siempre normalmente pasan más bajas, así como dices, próximo a continente, pero no habíamos notado es decir, el flujo como lo acabo de explicar, porque tenemos también mucho aire seco, mucho polvo en la parte del Caribe, aparte de la vaguada que hablaste ahora mismo en altura, que es la que ha estado generando algunas lluvias aquí sobre el país. Pero muchísimas gracias por la explicación. No, gracias Julio, sí, excelente. Y sí, estamos viendo que las ondas no se están amplificando muy al norte todavía. Y además estamos saliendo de un pulso seco de la Madeleine Julian, como vamos a ver en un momentito. Así que eso en parte está limitando también, ha estado limitando lluvias significativas para Dominicana, porque ustedes deberían tener ya un máximo de lluvias en esta época, ¿no? El máximo de abril-mayo, pero han estado muy limitados los periodos de lluvias fuertes para ustedes.
Entonces, ¿verdad? Es correcto, sí, estamos incluso, salimos de la sequía estacional, pero mayo, que rompe normalmente ese desequilibrio, se mantiene muy seco y estamos con temperaturas y poca cuantía de lluvia, que así como acabas de explicar, debió de romperse y no se ha superado. Es decir, que hay posibilidades de que continuemos con esta sequía. Y con relación, quizás más adelante hablas de eso, aunque tenemos los ENSO están neutros, no hay niña ni niño, pero con una tendencia hacia el niño, entonces eso complicaría mucho más lo que es la sequía en la República Dominicana. Así es, vamos a hablar de eso. Voy a traducir brevemente lo que hemos conversado para los anglófonos y continuamos. Gracias por los comentarios. Gracias a ti, cómo no. Okay, so I'm going to translate briefly what Julio was saying. We were talking about tropical waves because this time of the year, the Northern Caribbean also depends on tropical waves partly for rainfall, and they haven't been receiving waves yet. The waves are not amplifying that far north, and they have been below average in terms of precipitation. They get a peak around April and May in the Greater Antilles due to these upper troughs that deepen and also interaction with the waves and other moist plumes, but it hasn't been raining enough, and they're a little bit worried about that. So we were just talking about that we're starting to see the waves, the tropical waves, but they are mostly confined to South America in terms of the impacts of precipitation, and they're not amplifying further north yet. So we are monitoring this dry trend for the Northern Caribbean, especially given that we might go into an El Nino. We're going to speak about it in a little bit. Any additional comment? Bernie, go ahead. Well, and there's a comment from Carlos in Costa Rica. There's a lot of uncertainty about the beginning of the rainy season. So, yes. Yeah. Yes, I've been communicating with Costa Rican forecasters. 1 second. Ok, gracias, Carlos. Sí, efectivamente, me he estado comunicando con pronosticadores de Costa Rica. Sí, está bastante preocupante. La señal de sequía es muy prominente, no solamente en las observaciones, sino también en los modelos, ¿no? Así que, y sabemos que están con temperaturas ya altas, incluso la mínima está muy alta en casi todo Costa Rica, ¿no? Así que sí, vamos a hablar de eso brevemente. So yes, Carlos Madrigal from Costa Rica was saying that they have a lot of uncertainty about the beginning of the rainy season. It's very delayed already, and it's been very dry, and I was telling him that we've been communicating with forecasters from Costa Rica, and indeed, there's a lot of worry, and what I'm worrying personally is the fact that the signal of a drought is there already in the observations and also in the models is very prominent. And the temperatures are already very high. So there's something to worry about, and we'll talk about it in a little bit. Okay, so now we'll briefly revise the current state of the climate indices. All right, so in every session, we look briefly at some of the different aspects of the climate that help us to understand what's going on. We always start with sea surface temperatures and anomalies. So let's look at that. Entonces, todas las sesiones comenzamos con una breve revisión de diferentes aspectos del sistema climático que son relevantes para lo que está sucediendo en las Américas, ¿no? Y comenzamos con temperatura de mar. So we're looking at the SSTs. Well, let's start with the anomaly. We can see that we still have very, very warm conditions across the coast from central Peru all the way into Ecuador, but these warm conditions or above average temperatures are spreading all the way into the Pacific of Costa Rica. So Central America is also way above average right now, and these are also expanding westward into the Niño 3 region. So these anomalies are expanding. Also, the southern coast of Mexico is warming up, so this is another region above average temperatures. Entonces, comenzando hablando de la anomalía, podemos ver que estas anomalías cálidas frente a la costa, desde el centro de Perú hasta Ecuador, continúan y se están expandiendo hacia el norte, hacia el Pacífico de Centroamérica y hacia el oeste, hacia la región de Niño 3, en el Pacífico Oriental. La costa de México también se está calentando. Another thing that caught my eye is that now we have developed warm anomalies across this part of the tropical North Atlantic, which were in there last month.
So this is a little bit worrisome for the hurricane season. This could favor, this is usually favors intensification of systems that take a northerly track. So if we get systems that stay north of the islands and recurve, this could be pretty intense later in the year, but we're still too early to tell. ¿No? Otra cosa que me llama la atención es que esta región del Atlántico Norte se ha calentado mucho comparado a la vez pasada. Estos calentamientos súbitos tienen a ser por cambios en el régimen de vientos temporales, no necesariamente por un proceso más significativo. Pero me preocupa un poco porque el que se haya calentado tan rápido y en un área tan grande puede estimular la intensidad de los sistemas tropicales que se comiencen a formar. Ahora, felizmente el calentamiento está al norte de las islas, ¿no? Pero de todas maneras es algo que monitorear, porque cualquier sistema que se forme más tarde cuando comience la temporada y tenga esta trayectoria justo al norte de las islas, tiene un potencial podría tener un potencial de intensificarse con estas anomalías cálidas. All right. Also, cool anomalies continue off the west coast of the U.S. and Mexico, and they are growing. And we also have cool anomalies on average off the coast of the eastern U.S., mostly over the North Atlantic. And these have to do with these active upper troughs and fronts with northerly flow that have been cooling the ocean. Y otra región donde tenemos anomalías muy prominentes son acá frente a la costa norte de Estados Unidos, oeste de Estados Unidos y México, y frente al este de Estados Unidos. Y esto tiene que ver con este patrón persistente de anomalías de vaguadas de altura y frentes con vientos fuertes del norte. To wrap up on this slide, looking at the 30-degree isotherm, these warm anomalies off the coast of Central America are already leading to 30 Celsius plus temperatures all the way from southern Mexico into western Panama. So very warm waters in the Eastern Pacific at the moment. And east of this region in the Caribbean, we can see that the 28-degree isotherm is already spreading into the southern Gulf of Mexico, across Cuba, and portions of the Gulf of Honduras. So seasonal warming, which is expected for this time of the year. ¿No? Y ya para terminar con esta diapositiva, vemos que las temperaturas de 30 grados y más en el océano están cubriendo un área muy grande en estos momentos, desde el sur de México hasta el oeste de Panamá, no solo por climatología, sino por el calentamiento del mar. Y ya viendo más al Caribe, tenemos temperaturas de 28, ¿no? Esta agua bastante cálida ya se está empezando a expandir hacia el Golfo de México y en toda la zona del noroeste del Caribe. O sea que ya estamos transicionando ya a la época de temperaturas de mar bastante altas. Let's keep going. Let's look at the layer anomaly. So we want to look at layer not only at the surface, but also at the layer, because whatever happens in the layer is going to take longer to dissipate. So we're going to get very likely that's going to persist during a longer period of time. Entonces ahora queremos ver la anomalía de la capa, porque lo que esté, si se calienta la capa y no solo la superficie, no, estas anomalías pueden persistir más tiempo. So we can see that the warming, the cooling off the coast of the U.S. is superficial. The layer is still warm underneath. Podemos ver que este enfriamiento al este de la costa de Estados Unidos es superficial. La capa continúa cálida por debajo. Then, the other region of worry west is warming over the Atlantic, but this is also mostly superficial, ¿no? Otra región que estamos viendo es ese calentamiento en el Atlántico, pero esto también es superficial. Entonces, eso es buena noticia por ahora, ¿no? Then, looking at the Pacific, we can see that the warming of the coast of South America is deep now, and you can see this. Now the layer is warm even all the way to Panama to the north and to central Peru to the south. And this has to do with these oceanic Kelvin wave activities that are associated with this transition away from La Niña into a warmer state. So this is consistent with the transition towards a potential El Niño, ¿no? Y ya viendo la costa de Sudamérica, vemos que ahora ya las anomalías estas son profundas. El mes pasado eran superficiales, pero ahora se ha calentado toda la capa. Y vemos cómo se han expandido hacia el norte y hacia el sur. Y esto es consistente con la propagación de ondas Kelvin oceánicas asociadas a esta potencial transición al Niño que estamos pasando.
All right, so speaking of ENSO, now CPC So has finished. there's Go two ahead. questions, one from Carlos, someone from Vladimir. Thank you, Bernie. Okay, I'm gonna read them in Spanish. Carlos menciona, ¿cómo puede evolucionar el ENOS para los próximos meses influenciado con la PDO que no se encuentran acoplados? Parece algo nuevo, diferente. Ok, vamos a hablar del ENSO justo ahorita, Carlos, así que ahorita abordo tu pregunta. So Carlos is asking how is ENSO or the ENOS associated with the PDO because they don't look coupled. I'm going to address ENSO first in a little bit. Luego Vladimir está mencionando, buenos días José, ¿cuál crees que podría ser el comportamiento de la CIT ante el persistente calentamiento que se mantiene en la región 1+2? ¿Crees que podría seguir incidiendo sobre Ecuador por estacionalidad? La CIT debería migrar a Centroamérica. Sí, esto te lo puedo responder rápido. Y la estacionalidad va a dominar, Vladimir. Definitivamente la banda sur todavía está intermitente, tratando de reestructurarse periódicamente, especialmente cuando tenemos algún sistema de altura como una vaguada o la Madre Julian, etcétera. Pero ya por estacionalidad esto ya debería desaparecer en las próximas semanas. Y la banda norte de la ITCZ, si bien está al sur de lo normal por este calentamiento del mar, como mencionas, ya debería estar más hacia el oeste de Colombia. Así que las lluvias que ustedes deberían tener en las semanas que vienen ya van a ser más por brisa diurna, por sistemas locales, no tanto por la CIT. Así que yo creo que en este aspecto van a tener un poquito de descanso comparado a las semanas anteriores. So Vladimir question I can answer now, where he's asking about the SIT or the intertropical convergence zone of the coast of Ecuador. Since I'm addressing this question now, let's go to that very quickly. And they're worried because the southern band of the ITCC, which you can see here kind of ill-defined, affects Ecuador in terms of rainfall, and it's been very active due to the warming. But as he was inferring, I agree with him. I think seasonality is going to be dominant. We're already in mid-May, so this shouldn't last too long because the ocean naturally cools because of seasonality. So this should disappear pretty soon. And then the southern branch of the northern branch of the ITCC, it's way to the south of where it should be, but it shouldn't affect directly Ecuador. So whatever they should be getting in the next several weeks is very likely going to be related more to local processes associated with the coast, so not the ITCC. Okay. Let me speed up a little bit. So we're going to Niño watch now. ENSO neutral conditions are observed. This is the official statement. And sea surface temperatures are mostly above average. So they still don't qualify for El Nino, but they are expanding. As you can see, Nino 3 is warming up. This part of Nino 3 is already way above 1 degree positive anomaly. And the entire Nino 3 region is way above 0.5. But Nino 3.4 is still under 0.5 degrees Celsius. So it's plus 0.4 above average. So we're still in the process of warming. We're not on an El Nino yet. However, the impacts of this significant warming in the Eastern Pacific have been felt in Ecuador and Peru for a long time. And now Colombia and especially Central America is feeling them in terms of drought and above normal temperatures, ¿no? Bueno, el calentamiento, como ven, todavía no da para clasificar Niño, todavía le falta bastante, pero se está expandiendo. Ahora, los impactos que ya comenzaron hace meses, desde marzo, para Perú y Ecuador, ya se están expandiendo hacia el norte, para Colombia, pero especialmente para Centroamérica, que están teniendo una temporada muy seca y con mucha temperatura muy alta. Okay, I'm just gonna. Okay, and there was a comment and a question from Regina. And yes. It's interesting to see, Regina Ito from Brazil is saying, it is interesting to see that there was a weakening of the pair of hot and persistent bubbles in the Atlantic US coast and southeastern US coast of South America. What is your opinion about this?
That's a good question, Regina, but I need to think about it. I don't know if I have a quick answer right now. It's a really good question. It's some change of pattern. I wonder if it's related to this change of the ENSO system, but I'll have to research more. I don't know the answer to that. So Regina estaba comentando sobre estas anomalías frente a la costa de Sudamérica y del este de Estados Unidos, que están un poco más entendí que están un poco más debilitadas comparado a situaciones anteriores y quería saber mi punto de vista. Pero la verdad que tendría que investigar más. No tengo una respuesta, así que no quiero inventar. Very good comment, Regina. Something to note. So this is showing the westerly wind burst process. So whenever we get westerly wind anomalies in the Pacific, which are the oranges, sometimes they trigger these Kelvin waves. And you can see that now we had a westerly wind burst in February and another in April that have triggered Kelvin waves that are propagating into the coast of South America. There is one that will likely arrive at the end of May to reinforce the current warming. And there's another one, a much weaker one, that will likely arrive early July or at the end of June. Right? So we are still seeing some reinforcing from this process. So the warming will likely continue several weeks and potentially a few months. Entonces, viendo las ondas Kelvin, estos pulsos del oeste en el Pacífico ecuatorial tienden a generar estas ondas Kelvin oceánicas que calientan la costa de Sudamérica, ¿no? Se propagan hacia el este y calientan la costa varias semanas después. El último pulso, bueno, tuvimos uno significativo en febrero y marzo y otro pulso a principios de abril, y acá podemos ver en el Hofmodel de calor del océano que tenemos dos ondas Kelvin propagándose. La primera es más intensa que la que viene atrás. La primera debería llegar a fines de mayo y la segunda a principios de julio. Looking at this, well, this is showing where the waves moves from the beginning of the animation towards the end. But in a nutshell, we do have a general warming of the entire Pacific thermocline. This has to do with this persistent basin-wide westerlies. And the Kelvin waves don't look as impressive as in previous months because they're already embedded partly in this generalized warming. But we have one that is near 100, between 120 and 100 here in the Eastern Pacific, and then another that is hard to see, much weaker, that is propagating in the Central Pacific. Y viendo la sección de temperatura del mar, podemos ver que ahora tenemos un calentamiento generalizado o profundización de la termoclina en toda la cuenca. Esto tiene que ver con los oestes persistentes, que los periodos de vientos del oeste en toda la cuenca del Pacífico o anomalías del oeste. Y pues tenemos dos ondas Kelvin. La del este es más prominente que la del oeste, pero no están tan fáciles de ver como en ocasiones anteriores porque tenemos un calentamiento casi uniforme de todo el Pacífico. All right, quickly looking at the forecast now, the forecast is very dramatic. The chances for ENSO are more than evident, 70% starting in July, August, and tomorrow there's a new official forecast coming, but I've heard that they have increased it even more. So yeah, we're very likely going into an El Nino. It's hard to speak about strength, but CPC is very, and the official ENSO analysts are very convinced that we're going to have a high chance for El Nino even into the North Hemisphere winter next year. Y viendo los pronósticos del ENSO, es muy dramático. Ahora se ve claramente las chances del Niño dominan. Y el personal oficial del CPC va a anunciar la nueva actualización mañana, oficialmente, ¿no? Y yo sé que han incrementado las chances bastante, ¿no? Recién mañana se va a hacer oficial, así que hay bastante confianza en que vamos a tener un evento del Niño desde el invierno, verano del hemisferio norte hasta potencialmente el invierno del hemisferio norte que viene. Looking at dynamic models, they are also in ENSO. There's some discrepancies on the strength, but they are all showing, yeah, there's not a single model showing cooling. So all of them are above average for the rest of the year. ¿No? Viendo los modelos dinámicos, hay discrepancias en la intensidad, pero ninguno está viendo un enfriamiento, ¿no? Todos están por encima de lo normal hasta fines del año.
All right, quickly looking at the MJO, we have a very well-defined MJO. Wave 1, which means a very well-established upper convergent tier and a very well-established upper divergent tier. So this is wave 1, very well-defined. This is good for forecasting. And it is propagating 1 to 1.5 months around the globe. So it takes about, now it's slowing down a little bit, so it's taking about a little bit more than 1 month to go to circle the globe. Entonces, hablando de la Madden Julian, continuamos con un patrón muy definido. Eso es el patrón de onda 1, que significa una región divergente sobre continente, en el globo, y una región convergente, perdón, y una divergente, ¿no? Y se está propagando coherentemente. Está más cerca a un mes para dar toda la vuelta al globo. Esto es bueno porque nos está ayudando con el pronóstico, ¿no? Podemos usarlo como una herramienta de pronóstico subestacional. All right, looking at the forecast of the MJO, most models kind of agree on the wet phase for the Americas arriving around in 10 days, so about May 20 approximately. So the last 10 days of May, potentially early June might be wetter compared to what is going on right now. We are still in an upper convergent or dry phase, but this is ending in about 5 days. So by the end of the weekend, we should be out of the dry phase, ¿no? Y hablando de los pronósticos, hay cierta confianza. Podemos ver que la fase húmeda es muy probable que esté sobre las Américas en los últimos 10 días del mes de mayo, probablemente hasta inicios de junio. Actualmente estamos todavía en una fase seca o convergente en altura, pero eso ya debería estar desapareciendo en los siguientes 5 días. O sea, para el fin de semana deberíamos salir de la fase seca. Kelvin waves in the troposphere. There's a forecast Kelvin wave arriving in the region during the weekend. So this will likely speed up the transition from dry to wetter conditions during the weekend. Y viendo las ondas Kelvin, tenemos un pronóstico de una Kelvin bastante robusta, llegando este fin de semana, lo que podría acelerar esta transición de condiciones más bien secas a condiciones lluviosas. Okay, and for the next 7 days, this is a forecast for South America, and we can see not the forecast, but the conditions for South America in the last 7 days, and we can see below average precipitation in most of northern South America, very, very prominent, and this is consistent both in observations and in satellite estimates, which are the brown colors. And this has had to do with this dry phase of the MJO for the most part, and an acceleration of the easterly trades and the entrance of a dry air mass from the tropical Atlantic. Viendo las condiciones de lluvia anómala en los últimos 7 días, podemos ver anomalías negativas muy prominentes en todo el norte de Sudamérica y el sur de Centroamérica, tanto en estimados de satélite como en pluviómetros, y esto ha tenido que ver en gran parte con esta fase seca de la Madden Julian y asimismo con un ingreso de masas prominente, de masas secas del Atlántico tropical hacia la zona norte del continente. Now it's a little bit different. So this ends around May 8. We're May 10, so now we're seeing wet conditions in Colombia, Venezuela, but this is only transitioning now, ¿no? Entonces, ahora esto ha cambiado un poco. Estamos viendo condiciones un poquito más lluviosas en los últimos 2 días para Venezuela y Colombia, pero antes de este periodo hemos tenido un periodo bastante seco. Another region of interest is this area of heavy rainfall in Southeast South America, from Paraguay all the way to southern Brazil. And this had to do with the system, significant cyclogenesis that occurred last week, and it produced rainfall amounts that way above average, 100 to 200 millimeters above average, so a lot of rain. And it is very consistent between observations and satellite imagery retrievals. Y lo que vemos también de interés es esta región de precipitaciones muy por encima de lo normal para el sureste de Sudamérica. Esto tuvo que ver con un proceso de ciclogénesis de la semana pasada bastante importante,
y los datos son muy consistentes entre satélite y observaciones, mostrando montos de hasta 100 a 200 milímetros por encima de lo normal. Impresionante. Something else that catches my eye that is interesting to mention is that you can see here that rain gauges are showing heavy rainfall, well, above average rainfall, very significant for southern portions of the Buenos Aires province, but you can hardly see them on satellite. And this is very likely the signature of the return flow in the occluded low, but this is generally shallow convection that produces intermittent heavy showers, but its signature on the satellite is not very prominent, so hydroestimator retrievals cannot capture it. So this is pretty neat to see. Y otra cosa que ya para terminar, tenemos esas anomalías positivas significativas al sur de provincia de Buenos Aires y en el satélite no se ven claramente, ¿no? Y esto tiene que ver con este flujo de retorno de la baja ocluida y notar que en la parte trasera de la oclusión muchas veces solamente hay convección llana, ¿no? Pero estos cúmulos de aire frío que no tienen una señal muy significativa para los algoritmos que generan hidroestimación, ¿no? Entonces no son capturados, pero los pluviómetros sí muestran estos montos altos de lluvia en provincia de Buenos Aires. And last but not least, dry conditions in southern Chile. And weather conditions in really far southern Chile, but mostly captured by satellite imagery. Y para terminar, condiciones secas en el sur de Chile, pero húmedas mucho más al sur, ya en la parte austral, pero principalmente visibles en satélites. Okay, and there's two comments, one from Jonathan and the other from Mary. Okay, great, let's see if I can... Okay, hay un comentario de Jonathan que dice el calentamiento tanto más resaltado frente al norte del Perú y la capa tendría que ver con un atrapamiento de las ondas Kelvin. Muy probable, Jonathan, es muy probable. Habría que ver más, con más detalle, pero sí, es muy probable que tenga que ver. Para mí la estructura es clásica de efectos de ondas Kelvin que se propagan a lo largo de la costa. So Jonathan is asking the warming along the coast of Peru and in the layer has to do with the Kelvin waves, and yeah, I believe so. Personally, I believe so. Yeah, it's very, to me, the structure is very classical. Not much to say other than dry conditions in general from this upper divergent phase of the MJO as well. So the heavier precipitation is very localized. I don't know what to say here in Cuba. I don't recall seeing something extreme, so I wonder if this is spurious. I'm not sure. This makes more sense to me given what I've been looking at, but I think I'll stop here just because if I keep going, we're going to run into way later than we already are. Entonces, hablando del norte, no veo nada más significativo de qué hablar. Generalmente montos muy bajos de precipitación, consistente con la fase seca de la Madden Julian. Esto de Cuba, no sé qué decir al respecto, porque es muy diferente el satélite con la observación. Según lo que yo he estado viendo, le estoy creyendo un poquito más al satélite en este caso en particular. Y paro ahí porque si no ya vamos a terminar muy tarde. So, Bernie? Okay, so there is a comment, a question from Alan Garcia, and I'm going to put, following that, the link to our colleagues at EUMETSAT. They launched Meteosat third generation, MTG. They launched that in December, and they just released their first image. So Bernie comenta que acaba de compartir el enlace en el chat de las primeras imágenes lanzadas por el nuevo satélite de EUMETSAT, el MTG, French Guiana, I remember that. Yeah, December 13, I just remember. Okay, great. Yeah, sí, entonces, bueno, Bernie dice que colocó el enlace en el chat para ver las primeras imágenes del MTG, que fue lanzado en diciembre del año pasado desde Guyana Francesa, y bueno, ahí lo tienen disponible, ¿no? Esa es una novedad que tenemos en este momento. Alan, para terminar con tu comentario, simplemente probabilístico a la izquierda y en los pronósticos del ENSO, y a la derecha son los pronósticos de los modelos dinámicos. Entonces, la izquierda es probabilidad, derecha es dinámica, y los modelos, pues algunos de esos son procesados por el IRI y otros por el CPC. Entonces, es un trabajo conjunto. Esa es la única diferencia que hay. Ok, Bernie, back to you.
The volcano in Mexico is putting out a little bit of ash. It's not significant. Okay, well, this shows just the SO2 one, and the ash looks blue. And I had this on another link. Let me see if it was from yesterday. Bueno, Bernie está mostrando ahorita la erupción. Bueno, el Popocatépetl de México está activo hace mucho tiempo, ¿no? Entonces ha habido una erupción. This is from today, right? En estos momentos se está produciendo una pluma de humo un poco más grande que lo normal. Y podemos ver en este caso la reflexión de esta pluma en el producto de SO2, de dióxido de azufre. Se ve de color azul. Yeah, and I've been noticing that we've been seeing little puffs from it over the last few days. And maybe even last week. Yeah, so it's a little more active. Bernie menciona que está un poco más activo que lo normal y desde las últimas semanas han estado viendo más y más de estos puffs, ¿no? O erupciones cortas. Yeah, so this is... Yeah, so here you can see this is from yesterday, and let's see if I can do the draw tool. Aquí estamos viendo las imágenes del día de ayer y podemos ver la pluma húmeda en color azul. Ajá, se ve bastante en azul. Eso verde que hay a la izquierda son nubes convectivas probablemente. Yeah, okay. And then you could see some of it go to the east. And for comparison with the ash, ¿sí? In this case, se ve que parte de la pluma se va al este, ¿no? Y eso tiene que ver con las diferentes alturas a las que llega la pluma volcánica. Ahora, Bernie está mostrando ahora el producto de ceniza y vemos que se ve de color rosada, o color rosa la pluma volcánica. Go ahead, Bernie. Yeah, right in here. Okay. Yeah, and I can't see this as clearly. And so that's where I was also showing the SO2 one. Because it will show in a darker blue against this lighter bluish background. Ok, sí, y en el caso de Bernie, ¿no? Todos tenemos monitores y percepciones distintas también, ¿no? Entonces, a ella se le hace más fácil verla en color en este producto, en el producto de dióxido de azufre, que en el contraste que ofrece el producto de ceniza. Bernie, and for me it's the same, I see it better here. My eyes see it better here as well. Which one? The blue, the pink? yeah, the blue. Yeah. Yeah. Yeah, I think it's a matter of contrast, and it Yeah. may even have to do with some of the ranges in the background. Yep. It's good to have a couple different ones to look at, because sometimes one shows it better than the other. So, yeah, so in this case, it's harder to, see there. And sometimes you can even combine the two. Yeah, I do that a lot. I have my complex recipes of things when I look at slider and these. Yeah, It's in this useful. case, I think just the SO2 one's a little bit clearer. Sí. Entonces Okay. está mostrando que hay diferentes maneras de ver las cosas, ¿no? Y incluso a veces combinando productos, cambiando la opacidad, puedes resaltar algunos procesos. Okay. And then this was just showing some of you were mentioning the smoke over the DC area. And so this is from a few days ago, 4 days ago, when some of the fires in Canada were. And slider is a little delayed, even though I load these early, yeah, I think it's better to just. Wow. Yeah, so this one is the day fire. Day fire. Yeah. Ahora Bernie está mostrando desde la semana pasada los incendios importantes que ha habido en el oeste de Canadá, ¿no? Ha sido bien problemáticos y mencionaba que hoy día mismo tenemos esta pluma de humo sobre Washington DC, ¿no? Acá en la mañana hemos visto claramente la pluma de humo sobre nosotros y ella está mostrando los incendios de la semana pasada en el oeste de Canadá. Lo que está mostrando ahora es el producto de fire temperature. Right, and so the fire temperature one is a bit darker. Boy, how come it is really, really, okay, there.
Entonces está mostrando Fire Temperature, que es un producto que se construye con diferentes bandas del satélite, del GOES 16, y son bandas que resaltan los incendios, ¿no? Y se pueden ver los focos cálidos bastante bien en este producto. Yeah, and the fact that you can see some of those hotspots at nighttime, like now, means the fires are still pretty hot at night, which is not that good. Sí. Y el hecho de que puedan ver los focos cálidos tan bien definidos durante la noche está diciendo que los incendios son muy calientes, lo que no son buenas noticias. Yeah, and this is our shortwave albedo, and the fact that we're seeing some white in the middle of this, which is at nighttime, indicates that it must be reaching some saturation in the ranges, which is unusual for us to see. Normally, we just see them as black spots in this at nighttime. Y ahora está viendo el producto del albedo de onda corta, el shortwave albedo, y es el hecho de que durante la noche estos focos cálidos se vean tan prominentes indica que son muy significativos, ¿no? Normalmente durante la noche no se ven los puntos blancos. Ahora estamos viendo el día, ¿no? Pero durante la noche no se ven los puntos blancos y en este producto sí se ven. Yeah, and then yeah, and so some of them you can see some more of the, because this is just using the 3.9 and the 10.7 and looking at more temperature differences, you can see some of the fires a little bit that are under like even smoke plumes, a little bit more than would show up with the fire temperature. So say here and up here, these fires look, they're hard to discern and they're easier to discern with the albedo product. Entonces es muy importante comparar bandas, ¿no? Ahí estamos mostrando, Bernie, cómo algunos de los incendios no se ven muy claramente usando el otro producto. Aquí, por ejemplo, en el Fire Temperature, pero el producto de albedo puede ayudar a identificar con mayor detalle los focos cálidos más pequeños. Yeah. So, And Bernie, okay. I didn't translate when you show the fire, the natural colors with the plumes, the day fire. Yeah. That one? Okay. Yeah, I can translate really quickly. Yeah, y ahora lo que está mostrando Bernie para terminar es el producto de Day Fire, que es un RGB donde se resaltan los focos cálidos, se ven de color rojo, bien marcado, pero también nos ayuda a ver las plumas de humo, ¿no? Y es a donde está el viento generalmente asociado a la pluma de humo. Okay. Yeah, this one I think, you know, I always have to look at the reference which channels, but this one uses, I think, a 3.9, a 2.1 probably, and then the 0.8 to get more of the greenish background. Yeah, I think you're right. Yeah, because the other uses a 1.6, right? And I think this one uses a 2.2 to highlight. Yeah. Yeah, and so then this one says that it helps use the 1.6 to help highlight that it's hotter. Okay. If we're seeing it in there, so that's the distinction, looking at some regions of the fire that might be hotter. So you're saying that, but both of those use a 2.2, right? I think so. Yeah. And yeah, I think. Because the 2.2 is more sensitive, but the only pitfall is that the resolution is lower. It's 2 kilometers. The other thing is 1, right? The 1.6. Right, but if you're seeing it in the 1.6, that means it's hotter. Right, you're right. Right. Okay. Right. Yeah. And I think both of them also use the 3.9. Yeah, I was showing the fires in Central America this morning to the people here at WPC because there's a lot of fires going on as well. Right. So there's a lot of smoke from different sources. Central America has had a lot of smoke problems in the last few days. Yep. Right, because that was here, I think, I can't remember if I had one where I also had the visible, but I may have erased it. On up here, geocolor. But since it was this morning. Yeah, let's see if I can pull it up. Fully, yeah. Might be able to pull it up quickly to wrap up the session if you want for that. Yeah, okay. I'm gonna try to do right, that. And then this was just this 3.9.
Sí, entonces queremos ya cerrar la sesión porque sabemos que ya es un poco tarde, pero queremos cerrarla mostrando las imágenes de los fuegos en Centroamérica, porque Centroamérica ha tenido muchos problemas con quemas y humo, además de la ola de calor, ¿no? Vamos a mostrar rápidamente. Yeah, the thing about the albedo is that when it crosses the night-day, because we have that strong solar component in the 3.9, there's some issues when we cross the day. Yeah, sí, Bernie está mencionando que a veces hay algunos problemas con el producto de albedo, especialmente cuando se cambia de día a noche, ¿no? Por el cambio de del resultado de las ecuaciones que lo calculan. Yeah, and so during the day the fires are white, and at nighttime they'll be black, which with the black background, some of them are harder to see. Well, because one thing I was going to also show that might be good, and let me quick see if we can, is our nighttime microphysics. Ya, entonces a Berrita ahora está mostrando el producto de microfísica de noche sobre México. Wow, look at the plume. Yeah, I was going to say, you're also seeing the plume because this one I think has the 8 it has the long wave difference probably. Neat. So you're seeing some of the plume, and then you're also seeing some of these hot spots at night because it has the 3.9 in it, but a different color. Entonces Yeah, está mostrando la utilidad del producto de microfísica nocturna también, que es un producto que ofrece una visión muy completa de la situación meteorológica y también puede verse que captura la pluma volcánica y también está capturando los focos cálidos. Yeah. Wow, that's neat. Yeah, and it's because there are channels that have that, so it's not that surprising that we can see it. And you can see where some of the hotter spots are showing up from fires that lasted overnight. ¿Sí? Y con eso se puede ver claramente dónde están las regiones donde hubo los incendios más prominentes, ¿no? Que permanecieron activos durante toda la noche. Okay, yeah, so this is from yesterday, Central America. Look at the amount of smoke. We're close to sunset, so close to sunset you can see the aerosol much better because of the angle of the scattering, right? ¿No? Entonces, esta es la imagen de Centroamérica y sur de México el día de ayer por la tarde. Estamos cerca al atardecer, a finales de la tarde, y a esta hora uno puede ver mucho mejor los aerosoles por el ángulo del sol, ¿no? Porque tenemos más dispersión. Y es impresionante la densidad de humo que tenemos en Centroamérica. Incluso acá podemos ver estas plumas de humo de las quemas que hay en grandes partes de la península de Yucatán. Acá tenemos estas plumas de incendio en Nicaragua, ¿no? Que se ve claramente en la imagen, y acá una frontera muy marcada de humo justo al sur de El Salvador, ¿no? En la costa pacífica. So very impressive image yesterday from Central America. They've been having a lot of fires. It's a delayed fire season from these dry conditions, and the geocolor is great at showing aerosols, especially close to sunset from this scattering. And you can even see the smoke plumes of the Yucatan Peninsula, and here also in Nicaragua. There's a lot of fires that are occurring. If you look at the shockwave albedo, you can see the hotspots. Ahora mirando el producto de albedo, podemos ver los focos cálidos. Perdón, el 3.9. Sorry, the 3.9, not the albedo. I have the albedo as well, but look at the 3.9 product. Oh, what happened here? Oh, something happened. Okay, there we go. I don't know what happened. I did something wrong. All right, so this is the 3.9 product. So yeah, use your ear. Oh, yeah, look at all the hot spots, yeah. Yeah, wow. Yeah, impressive hot spots. Looking at the showing albedo. Yeah, and you can see what you were talking about, the change of between day and night, how the contrast disappears, right? Right, yeah. Yeah. And then right around when you're changing, it gets saturated just because of, yeah.
Ya, entonces aquí le estamos mostrando para cerrar algunas herramientas para mirar focos cálidos, ¿no? Entonces, como vemos, el geocolor es muy bueno para ver los aerosoles y en algunos casos incluso se ve de dónde viene el incendio, pero el 3.9 es excelente para ver el foco cálido, es el canal más sensible para focos cálidos, y el albedo de onda corta es otra de las herramientas de las varias que hay. Y acá incluso se pueden ver varios focos cálidos, incluso en Honduras, ¿no? Debajo de cerca a esta zona convectiva. Ahora, notar que cada producto tiene una limitante, ¿no? En el caso de de albedo de onda corta, cuando estamos cambiando de día hacia noche, hay un periodo de saturación debido a cómo cambia la radiación en las diferentes bandas que se usan para generarlo. Entonces, hay que tener eso en mente, ¿no? Por eso es bueno ver varios productos a la vez. Ya. Yeah. Okay. And we had a few comments. Regina mentioned that, oh, yes, MTG has the 0.51 channel, the green, and wouldn't that be great if GeoXO had it? And I think so too, although I'm not sure that I've heard that the US might have 0.91 instead of the 0.51. So yes. Yeah. Yeah. And so we'll see. Maybe we can make a little bit more case splash. Yeah. Although they say they're listening to the Weather Service, and I think the reasoning is that the Weather Service wants to better define low level moisture, and they think the 0.91 channel will do that. Right. And the 5 micrometer too. They're adding a 5.1, I think. Yeah. And I wonder about that, but I'm not. Yeah. I'm not fully up on why. Y, sí, con respecto al Regina Ito estaba diciendo que con respecto al satélite MTG, que es excelente que tengan el canal de 0.5 micrómetros que corresponde al color verde visible, y pregunta si Estados Unidos, o sea, con la siguiente generación del GOES-EXO, van a tener eso, pero el plan actual es que no. La nueva generación del GOES quiere enfatizar principalmente la detección de humedad en nivel bajo, ¿no? Y hay dos canales que pueden ayudar con eso. Uno es el de 0.9 micrómetros y hay uno de 5.1 micrómetros también. Entonces, están enfatizando eso, ¿no? Ahora, de todas maneras se puede discutir porque sabemos que todavía hay planes para continuar adaptándose para el desarrollo de esta generación, así que vamos a seguir conversando. Yeah. And then the other one is Diana from Argentina was mentioning that is there a mixture of SO2 and ash? And I was saying it was hard to tell in terms of the concentration of SO2. If there is, it's a lower concentration and probably better and I didn't say it then, but now I'm thinking, and probably better distinguished with more surface-based measurements, or even some sort of retrieval from the polar orbiting satellites. So go ahead. Ya, entonces, y el comentario de Diana, que está mencionando sobre la mezcla de SO2 con ceniza, pregunta, se ven las dos señales, ¿no? Si hay mezcla de SO2 y de ceniza, entonces, Bernie está mencionando de que could you repeat again the last part that you mentioned, Bernie? That is... Well, it's hard to tell with the SO2 because some of the low-level clouds, and I didn't say that, but now I am. Sometimes the low-level clouds look the same greenish color that SO2 will look like. Okay, sí, entonces las nubes bajas generalmente se ven del mismo color de lo que se vería el SO2, color verde. Así que a veces es un poquito difícil evaluar si tenemos nube baja o si tenemos SO2. And you were recommended to look at other retrievals of SO2? Right, yeah, yes. Or I'm not sure if Mexico they may have a website that does some measurements since it's so close to Mexico City. That's something that I should probably find out. Yeah, let's write it down. Okay, entonces, Diana, Bernie dice que si conviene ver los derivados de SO2 de satélites polares, ¿no? Que tienen estimaciones un poquito más
más confiables, ¿no? De cuantitativas de CO2, pero también sería bueno explorar si hay alguna página de México, porque ellos tienen esta situación del Popocatépetl todo el tiempo, así que hay que averiguar si tenemos alguna página donde tengamos más productos de CO2 para confirmar las cantidades. Yep. Okay, and then, yeah, and I don't know if you want to mention about there were fires in Argentina, maybe that's why you pulled up. Yes, I pulled up, but I don't know how much time we have left. I'm reading it. En Argentina también se producen focos de incendio y humo. Hace poco hubo uno en Uruguay. Yeah, so it's Liliana is mentioning that they had some fires with some that the smoke plumes affected Uruguay not long ago, but yeah, I guess that's a general comment. But we have a couple of other comments as well. So Iliana Mora is asking if I could retake the question about the coupling between ENSO and the PDO. Oh, okay. Yeah. Sí, Iliana, ya, verdad, me había olvidado, gracias por hacerme acordar. Sí, definitivamente es importante evaluar el ENOS y la PDO porque a pesar de que no son sistemas iguales, ¿no? Tienen en gran parte del Pacífico la misma variabilidad, ¿no? Entonces, cuando la PDO está en una fase parecida a la del Niño, ¿no? Los niños tienden a ser más recurrentes y más fuertes y es más fácil que se desarrolle. Entonces, en ese aspecto sí podría haber, definitivamente podría haber una limitante en el desarrollo de este evento, ¿no? Sin embargo, la cantidad si estamos pensando ya más bien en, no sé cómo decirlo, quizás en términos de energía comparativa que se maneja para cambios en el sistema ENSO comparados a cambios con el sistema de PDO, el ENSO puede exacerbarse mucho más rápido, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo me explico? Si tuviéramos muchos factores en fase que pudieran exacerbar el desarrollo del ENSO, nosotros aún así podemos tener el niños muy intensos en una fase de la PDO que no es favorable, ¿no? Entonces, no se puede descartar de que debido a que la PDO esté ahorita no tan favorable, entonces no vamos a tener eventos en niños intensos. Eso no se puede descartar, como los huracanes, ¿no? Tenemos más probabilidad de que le cueste al proceso convertirse en un super El Niño, pero no significa que no vaya a pasar, que es lo mismo con los huracanes en el Caribe, ¿no? Este año tenemos potencialmente un El Niño bien establecido en la época de huracanes. Entonces, podemos decir que hay alta probabilidad de que no tengamos formaciones frente al Caribe de Centroamérica, pero no podemos decirlo absolutamente. No basta que un sistema, que haya la configuración perfecta y podría pasar. Entonces, yo lo veo como algo así. No podemos, no suprime la PDO, ¿no? Limita un poco, pero no suprime. Ahora, yo en estos momentos personalmente no estoy viendo factores que me digan que va a haber un super niño. O sea, sí está fuerte, pero hay que ver cómo evoluciona el sistema en los siguientes meses, ¿no? Tendría que ver otro pulso masivo de los oestes desarrollándose y en estos momentos todavía no lo veo, ¿no? Entonces, no hay que descartar. Yo creo que no hay que descartar que pueda formarse un niño fuerte, pero no lo sabemos. Sorry about the long answer. It's just a very complex question to address. Thanks to everyone for joining in.